Nehemías 2. Nehemías dirige al pueblo. Versículos 1 al 3. A comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey, y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté, viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Nota, el rey notó que Nehemías estaba triste. Esto sorprendió y asustó a Nehemías, pues era peligroso mostrarse agobiado ante el rey, quien podía ejecutar a cualquiera que lo desagradara. De hecho, cualquier persona vestida de luto ni siquiera podía entrar en el palacio. A Nehemías no le avergonzó admitir su temor, pero se negó a permitir que el temor le impidiera cumplir con lo que Dios le había encomendado. Reconoció la superioridad del rey, pero declaró con claridad la razón de su tristeza. Cuando permitimos que el temor gobierne nuestra vida, declaramos que es más poderoso que Dios. ¿Está el temor evitando que usted cumpla con algo que Dios le ha encomendado? Dios es superior a nuestro temor. El primer paso para que Dios se encargue de su temor es identificar la raíz del problema. Recuerde que si Dios lo ha llamado para que cumpla alguna tarea, Él lo ayudará a realizarla. Versículo del 4 al 6. El rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté, si al rey le agrada, y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó, ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Nota, sin mucho tiempo para pensar, Nehemías oró de inmediato. 8 veces leemos en este libro que oró de manera espontánea. Nehemías oró en todo momento, incluso cuando hablaba con otros. Sabía que Dios siempre tiene el control, siempre está presente y siempre escucha y responde a las oraciones. Oraba con confianza a cualquier hora porque había desarrollado una relación íntima con Dios durante los tiempos extensos de oración. Si queremos alcanzar a Dios con nuestras oraciones urgentes, debemos tomar el tiempo para cultivar una relación fuerte con Dios por medio de momentos de oración profunda. El rey le preguntó a Nehemías por cuánto tiempo estaría fuera. La Biblia no describe la respuesta de Nehemías, pero terminó quedándose en Jerusalén por 12 años. Versículos del 7 al 8. Además le dije al rey, si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Eufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Nota, después de su oración, Nehemías le pidió permiso al rey para viajar a Judá. Tan pronto obtuvo una respuesta positiva, le pidió más ayuda. Algunas veces, cuando tenemos necesidades, titubeamos en pedir ayuda a las personas indicadas porque tenemos miedo de hacerlo. Ese no era el caso de Nehemías. Él fue directamente a la persona que más lo podía ayudar. No tenga miedo de acudir a quienes mejor lo puedan ayudar. Es posible que hasta se sorprenda de cuánto lo quieran ayudar. Dios puede responder a sus oraciones a través de la ayuda que usted les pida a otros. Nehemías tenía influencia, poder y gran habilidad organizativa, pero reconoció que la bondadosa mano de Dios estaba sobre él. Sabía que sin el poder de Dios sus esfuerzos serían en vano. ¿Reconoce usted que Dios es la fuente de su fuerza y el dador de sus habilidades?
Versículos del 9 al 10. Cuando llegué ante los gobernadores de la provincia al occidente del río Eufrates, les entregué las cartas del rey. Debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Ahora bien, cuando Sanbalat, el horonita, y Tobías, el oficial amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Nota: cuando Nehemías llegó a Judá, la oposición lo esperaba. Hacía 90 años que existía la oposición a la reconstrucción de Jerusalén por parte de la gente que se había establecido en la región después del destierro de los judíos a Babilonia. En cada generación existen los que odian al pueblo de Dios y tratan de impedir el propósito divino. Cuando usted trate de hacer la obra de Dios, alguien se opondrá y deseará que fracase. Si es consciente de que enfrentará oposición, estará preparado y no desprevenido. La mejor motivación para seguir adelante a pesar de la oposición es saber que Dios respalda sus esfuerzos. Bajo la autoridad de los persas, Sanbalat era el gobernador de Samaria y Tobías probablemente era el gobernador de Transjordania, la región al oriente del río Jordán. ¿Por qué les preocupaba tanto a estos funcionarios la llegada de Nehemías y su pequeño grupo de desterrados? Hay varias razones posibles. Primero, cuando Zorobabel regresó con el primer grupo, este rechazó la ayuda de los samaritanos y eso causó malas relaciones. Segundo, Nehemías no era un desterrado común y corriente. Era el copero y consejero personal del rey, y llegaba a Jerusalén con su permiso para reconstruir y fortificar la ciudad. Si alguien podría reconstruir Jerusalén, sería él. Jerusalén en buen estado se convertiría en una amenaza a la autoridad de los funcionarios samaritanos que habían estado a cargo de la región desde el destierro de Judá. Y tercero, este era el tercer grupo que regresaba del destierro. El creciente número de personas en Jerusalén causó que Sanbalat y Tobías se molestaran. No querían que los judíos que regresaban ejercieran control de la tierra y pusieran en peligro sus puestos de autoridad. Versículos del 11 al 16. Entonces llegué a Jerusalén. 3 días después, me escabullí durante la noche, llevando conmigo a unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No llevamos ningún animal de carga, con excepción del burro en el que yo cabalgaba. Salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido y pasé por el pozo del Chacal hacia la puerta del estiércol para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero mi burro no pudo pasar por los escombros. A pesar de que aún estaba oscuro, subí por el valle de Cedrón e inspeccioné la muralla, antes de regresar y entrar nuevamente por la puerta del valle. Los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice, porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ningún otro en la administración. Nota: Nehemías llegó a Jerusalén sin llamar la atención y pasó varios días observando y evaluando cuidadosamente la condición de las murallas. Después de este tiempo de examen y análisis, presentó su plan con determinación. Nehemías demostró un excelente enfoque para la solución del problema. Obtuvo información de primera mano y consideró con cuidado la situación. Luego presentó una estrategia realista. Antes de iniciar algún proyecto, siga el ejemplo de Nehemías y planee con anticipación. Revise la información para asegurarse de que sus ideas funcionarán, sea realista. Así podrá presentar su plan con confianza. Nehemías mantuvo en secreto su misión e inspeccionó las murallas a la luz de la luna para evitar murmuraciones dañinas acerca de su llegada y evitar que los enemigos se enteraran de sus planes. Únicamente después de haber planificado cuidadosamente es que revelaría la misión que Dios le había encomendado. Un anuncio prematuro podría haber causado desacuerdo entre los judíos sobre la mejor manera de comenzar. En este caso, Nehemías no necesitaba sesiones tediosas de planificación,
necesitaba un plan con resultados rápidos. Versículos 17 y 18. Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Nota, la renovación espiritual a menudo comienza con la visión de una persona. Nehemías compartió su visión con entusiasmo y así inspiró a los líderes de Jerusalén a que reconstruyeran las murallas. Muchas veces subestimamos la voluntad de las personas y no las desafiamos lo suficiente con nuestra visión de la obra de Dios en el mundo. Cuando Dios siembre en su mente una idea sobre cómo lograr algo para Él, compártala con los demás y confíe en que el Espíritu Santo los impactará con ideas similares. No piense que usted es la única persona por medio de la cual Dios está obrando. A menudo, Dios utiliza a una persona para expresar la visión y a otras para llevarla a cabo. Cuando usted alienta e inspira a otros, está trabajando en equipo para lograr las metas de Dios. Versículos 19 y 20. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Yo contesté, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Nota, Sanbalat y Tobías vieron la reconstrucción de las murallas de Jerusalén como un acto de rebelión en contra del rey y probablemente amenazaron con reportar a los constructores como traidores. Además, ridiculizaron a Nehemías, diciendo que las murallas nunca podrían ser reconstruidas porque estaban demasiado dañadas. Nehemías no les dijo que contaba con el permiso del rey para la reconstrucción. En cambio, simplemente dijo que tenía la aprobación de Dios, lo cual era suficiente.